Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la congruencia de triángulos, por qué se llaman así y algunos criterios para poder detectarlos. Sin más que mencionar, comencemos. Soy Omay y esta es la temática del día de hoy. Muy bien, entonces comencemos. Congruencia de triángulos. Primero, ¿por qué se llaman así? ¿Por qué decimos que son congruentes? Antes que nada, vamos con una definición bastante técnica que dice: dos triángulos son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. Es decir, nosotros podemos afirmar que dos triángulos son congruentes si observamos que son exactamente iguales, como podemos ver en estas dos imágenes. Literal, es un copy-paste del mismo triángulo. Este lado y este lado son idénticos, este lado Z con este lado Z, este lado Y con este lado Y, y los tres ángulos internos también son iguales. Si seguimos hablando de tecnicismos o con tecnicismos, definiciones de libros, podemos decir que dos triángulos son congruentes cuando, una de las opciones, cuando sus ángulos homólogos son iguales. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros conociéramos el valor de estos ángulos internos, por ejemplo, este simbolito mide 90 grados, este también mide 90. Digamos que este mide 60 y este 60. Y por consiguiente, este debería medir 30, este mide 30. Si nosotros viéramos dos triángulos en donde sus ángulos respectivos, es decir, como si fuera literal la copia, este con este van juntos, este amarillo con este amarillo van juntos, este rojo con este rojo van juntos, si sus ángulos homólogos, es decir, el par, la pareja o el reflejo son iguales los tres, podemos decir que son congruentes. Pero si en dado caso decimos, no conozco el valor de los ángulos internos, pero conozco el valor de los lados del triángulo, digamos que este mide 4 centímetros, por consiguiente este 4 centímetros, no sé, 5 centímetros, 5 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. No conozco el valor de los ángulos de los triángulos, pero conozco el valor de sus lados y puedo observar que respectivamente, por ejemplo aquí X con X, Y con Y, Z con Z, podemos ver que los lados homólogos, es decir, su correspondiente, son iguales, entonces podemos decir que son congruentes. Dos triángulos son congruentes porque son idénticos. Todos los elementos que forman a estos triángulos son exactamente iguales. Y estos dos criterios que vemos aquí son los que se desglosan o podemos utilizar para formar los criterios de congruencia. Según la información que tienes, podemos comprobar si son o no congruentes dos triángulos. Por ejemplo, el primer criterio de congruencia, que se llama LLL. Nosotros podemos decir que dos triángulos son exactamente iguales, como les decía anteriormente, si sus tres lados son idénticos. A lo mejor no conocemos sus ángulos, pero conocemos el valor de sus lados, entonces podemos decir que dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados respectivamente iguales. Por ejemplo, en esta imagen tenemos dos triángulos, desconocemos el valor de sus ángulos internos, pero conocemos el valor de los tres lados. Si los lados correspondientes son iguales, entonces son congruentes. Por ejemplo, en el primer triángulo tenemos este lado AC. En este triángulo tenemos ese mismo lado AC
que podemos ver que tienen esta comita. Esa comita se lee como prima. A prima C prima. Tenemos el segmento A prima C prima. Imagínate que es como la copia de este lado. Tenemos, por decirlo de alguna forma, el original y su copia. Son exactamente iguales. Cumplimos con el primer lado. Por ejemplo, ahora tenemos este lado AB y su lado, su copia, por decirlo de alguna forma, A'B'. Son exactamente iguales. Perfecto. El tercer lado es igual. El segundo. Y el tercer lado, que sería BC o CB, y su respectivo C'B', que también son exactamente iguales, miden 3 centímetros, cumplimos con el tercer lado. Podemos decir sin temor a equivocarnos que el triángulo ABC es congruente, decimos o establecemos una congruencia con este simbolito, es congruente al triángulo A'B', C'. Es decir, acabamos de afirmar, como se cumple de este criterio de sus tres lados iguales, que el primer triángulo y el segundo triángulo son exactamente iguales. ¿Cuál es el siguiente criterio de congruencia? El llamado ala. Es decir, podemos decir que dos triángulos son exactamente iguales, son congruentes si conocemos y son iguales un ángulo, un lado y un ángulo. Dos triángulos son congruentes cuando dos pares de ángulos correspondientes son iguales y los lados correspondientes entre ellos son iguales. Es decir, aquí tenemos dos triángulos. Aquí ya me está estableciendo la figura que estos dos ángulos sí son iguales. ¿Por qué? Porque este ángulo y este ángulo son correspondientes. Este es A y este es A'. Digamos, ya dijimos que este prima significa que es como la copia del original en estos casos. Este ángulo, por consiguiente, podemos decir que es el correspondiente de esta B'. Y conocemos este lado. Si nosotros sabemos que estos dos ángulos correspondientes son iguales, si estos dos ángulos correspondientes son iguales y conocemos el valor del lado que está entre esos dos ángulos, entonces podemos decir que son correspondientes. Ojo, solamente si conocemos, si sabemos y podemos afirmar que el lado que se encuentra entre los dos ángulos son iguales. Porque digamos que este no lo conocemos, pero conozco este que a lo mejor también digamos que medía 4 centímetros. Como no es el lado que se encuentra entre los dos ángulos con el que lo estoy comparando o revisando, no podemos decir que son congruentes, ¿ok? Tiene que ser exactamente, para poder decir que dos triángulos son correspondientes, exactamente los pares de ángulos homólogos o correspondientes y el lado entre ellos. El lado entre esos dos ángulos también tiene que ser igual. En este caso, que es el segmento AB y su segmento correspondiente A'B'. Si conociéramos, por ejemplo, este C y este C, pero nada más aquí pongo el lado, no funciona. Tiene que ser el que está en medio de los ángulos que estoy comparando. Y si sí corresponde con esto, ángulo igual, lado entre los dos ángulos, y tercer ángulo, entonces podemos decir que este primer triángulo sí es congruente con el segundo triángulo. Perfecto, vamos con el tercer criterio de congruencia, que se llama LAL, es decir, lado, ángulo, lado.
Podemos decir que dos triángulos son congruentes si tienen dos lados iguales y el ángulo que se encuentra entre ellos también es igual. Por ejemplo, aquí tenemos dos triángulos. Aquí en estos triángulos conocemos este lado, que ya podemos ver que es correspondiente con este lado que podemos observar a simple vista que es correspondiente con este. Y conocemos el ángulo que se encuentra entre ellos. Si son exactamente iguales, por ejemplo, digamos que miden 20 y 20. Si son exactamente iguales los ángulos que están entre los dos lados, que también son iguales, entonces podemos decir que son congruentes. Ahora es el caso contrario que en el criterio anterior, ¿no? Conocemos dos lados y es el ángulo que se encuentra entre ellos. Si, por ejemplo, nosotros conociéramos de este triángulo el de 20, pero de este triángulo digamos que este medía 80, no podemos decir que son congruentes. Solo podemos afirmar 100% seguros de que son congruentes porque es lado con lado y el ángulo que se encuentra entre ellos. Y listo, eso es todo de la congruencia de triángulos. Podemos decir que dos triángulos son congruentes porque son exactamente iguales. Y para poder afirmar si son o no congruentes según la información que nos estén dando, estos son los 3 criterios. En el siguiente video vamos a hacer ejercicios de esto. Te invito a que te suscribas a mi canal y sigas los demás videos. Si tienes alguna duda, por favor déjalo en los comentarios. Si te gustó, por favor regálame un like y sígueme en mi página. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.